Compañeros, compañeras, camaradas, todas, esta tarde nos acompaña un compañero muy particular. Es un compañero que ha trabajado en diferentes áreas y nos interesa mucho platicar con él porque hay mucho que aprender. Se llama Víctor Villanueva y él es egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como historiador. Y actualmente es doctor en ciencias antropológicas, pero tiene ya una larga carrera como periodista deportivo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Molay? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí estamos. No, pues gracias por darnos un rato de tu tiempo valioso y pues la idea es que nos platiques varias cosas que a mí me interesa mucho saber. Por un lado, ¿cómo ha sido este trayecto del periodismo hacia la historia, ¿no? Uno podría entender, pues hay conexiones profesionales, nada más que en el periodismo pues narras tiempo presente, en la historia narras tiempo pasado, pero profesionalmente hay una transición, hay un proceso reflexivo de tu parte. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida, ese paso? Bueno, pues es una historia larga, voy a tratar de resumirla, por supuesto. Siempre quise ser periodista deportivo. Hoy que está realizándose el Mundial, tuve la fortuna de trabajar directamente en 4 Copas del Mundo, de ser periodista encargado de la selección mexicana en Francia 98. Y yo estaba trabajando muy bien de periodista deportivo hasta que un presidente de la República, que no voy a mencionar, optó por cerrar Grupo Monitor en el 2009 y dejó a 600 familias sin empleo. Y en una etapa muy difícil, que tampoco quiero recordar, estaba desempleado, vi la posibilidad de a mis 40 años entrar a estudiar una segunda carrera en la UACM. Ingresé, terminé mi carrera de historiador y después pues me encarreré a seguir haciendo una maestría y un doctorado. Hubo un tiempo en que estuve combinando las dos profesiones, pero en el 2016, después de los Juegos de Río de Janeiro, decidí que me iba a dedicar solamente a la antropología, a la historia, a la docencia. Llevo 13 años frente a grupo dando clases. Entonces decidí dejar a un lado el periodismo deportivo y dedicarme solamente a la academia y a mis investigaciones. Claro. Como investigador, es muy interesante porque Víctor es especialista en la relación Estado-Iglesia. Tiene una investigación muy profunda, muy rica, que además aporta mucho sobre la guerra cristera, ¿no? Y últimamente ha trabajado sobre todo la relación Estado-Iglesia en el siglo XX mexicano, ¿no? Esa es una especialidad que has desarrollado, pero además tienes un interés también muy profundo sobre el cristianismo antiguo. Sí, todo va de la mano. Cuando estaba terminando mi segunda carrera, tenía que elegir un tema, ¿no? Un tema de investigación, y también siempre un personaje que me cautivó fue Plutarco Elías Calles. Y pensábamos que la guerra cristera ya estaba muy vista, muy trabajada. Al parecer todo se había dicho en torno a la guerra cristera, pero luego nos dimos cuenta que había 2 aspectos que no se habían tocado, no tan profundamente, por lo menos. Uno era que sí hubo intentos por llegar a la paz, que Plutarco Elías Calles sí negoció, por lo menos presentó 6 propuestas de paz que la jerarquía eclesial del momento rechazó. Y el otro aspecto era que siempre se había visto del lado de los cristeros y de la jerarquía católica. Claro. Nunca se ve el otro lado. También se había estudiado el lado de los cristeros, los soldados, los que dieron su vida durante el movimiento. También hay una gran bibliografía de eso, no solamente en trabajos académicos, sino en trabajos literarios. Pero tampoco no se había hablado del lado del Estado. O sea, para este país el Estado siempre, y Calles fue el anticristo, el nuevo Nerón, y no lo ha bajado de ahí la historiografía católica, ¿no? Entonces había que escribir del otro lado. Y eso fue lo que buscamos con uno de tus invitados que estuvo hace unas semanas aquí, con el doctor Andrea Mutolo, que fue cómo planteamos la investigación de hablar de esos 2 aspectos, de que sí hubo propuestas de paz de Calles. Claro. Incluso antes de que estallara el conflicto
que estalló el 31 de julio de 1926 con el cierre de todos los templos católicos de parte de la jerarquía, no del presidente Calles. Justo antes del 31 de julio, el presidente Calles y la jerarquía ya estaban negociando por la paz. Fíjate nada más, ¿eh? Pero además hay otra cosa que es importante que se diga en voz alta. ¿El gobierno mexicano cerró las iglesias? No. Para el imaginario popular fue Calles quien cerró las iglesias, y quien cerró las iglesias fue el episcopado mexicano, respaldado por el Vaticano y como una medida de que el pueblo se levantara. Si le cerramos las iglesias y si no hay comuniones, no hay bautizos, no hay bodas, el pueblo 99% católico en 1926 se va a levantar. Y esa fue la estrategia de la iglesia. Desde el Vaticano, ¿no? Sí, respaldado por ellos. Claro. Es bien interesante porque amplios sectores de nuestro pueblo, ¿no? Que es un pueblo, es católico, pero con una vida civil bastante laica. Así es. Sin embargo, si tú les preguntas, todos creen que el Estado mexicano, pues revolucionario, cerró las iglesias y eso provocó la guerra cristera, ¿no? Sí, que de hecho el presidente Calles no se mete con el culto, se mete con la forma en que se administran los sacerdotes, los obispos, pero con el culto no. No hacen nada, solamente la reforma del conjunto de leyes, que es conocida históricamente como la Ley Calles, solo está aplicando lo que está en la Constitución, porque también hay que decirlo que el presidente Calles no redactó nada que no estuviera ya en la Constitución. Desde el 57, ¿no? No, en la del 17. De 57 y 17. Sí, o sea, la que regía en ese momento, que es la del 17, que tiene el respaldo de la del 57, porque es la guerra de reforma en el siglo XIX, y que muchas cosas la tomó la del 17, pero Calles en el 26 no tiene que escribir nada de lo que ya está en la del 17. Solamente está haciéndola que entre en vigor, que se respete, y ese conjunto de 9 leyes fueron los que alteraron el modus vivendi o la convivencia que venía teniendo la Iglesia con el Estado. Eso está muy interesante. Y eso está documentado ya en tu libro. Sí, y con fuentes de primera mano. Es un trabajo que quiso hacer a un lado la bibliografía, en otras cosas por lo que ya mencioné, porque está muy del lado católico, muy del lado eclesiástico. Entonces, quisimos hacerlo a partir de otras fuentes. De la investigación de archivo. Sí, y el archivo de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón fue fundamental, pero también fue fundamental el del Arzobispado de México, donde estaban esos documentos. No está el trabajo sostenido con documentos oficiales, sino con las cartas, que eso le da otro valor histórico más importante. Porque tú, cuando escribes un documento oficial, usas un lenguaje y usas una forma de mostrarte, de interpretarte. Claro. Pero cuando escribes personalmente, ese eres tú, o eres más cercano a ti, ¿no? Y entonces la riqueza de ese texto es que son las cartas que se mandaban entre ellos, son las cartas que se dirigían los mismos arzobispos o que le escribían a Calles, no los oficios. Sí, por supuesto. No es lo oficial. Claro. La historia oficial. Y entonces, lo que mencionaba hace rato, las cartas que se manda Pascual Díaz Barreto, secretario del Episcopado Mexicano y obispo de Tabasco, con Plutarco Elías Calles el 29 y el 30 de julio de 1926, están negociando la paz. Pero en ese momento, habría que decirlo, Pascual Díaz Barreto, que siempre está preocupado por la paz, no es la cabeza de la Iglesia Católica Mexicana. Los que están a la cabeza son los intransigentes, los que quieren la guerra, los que incluso mandan una comisión de obispos a Roma para que el Papa declare una guerra santa y respaldar el apoyo. Y hay otros más que están exiliados en San Antonio, Texas, que están recaudando fondos y que, por ejemplo, el arzobispo de Huejutla, Manríquez y Zárate, Jesús Manríquez y Zárate, hace un texto extraordinario que es un llamado al mundo civilizado, así le llama, donde pide que Inglaterra, España, Francia, Estados Unidos invadan México, ¿no? Me suena. Sí, o sea, es un texto fabuloso, ¿no? Que tenía que estar ahí. Y además de que está ahí, después viene cómo, en el texto me refiero a cómo lo recibieron la jerarquía, porque hay unos que le aplaudieron, pero hay otros que inmediatamente se
se hicieron a un lado, incluso lo empiezan a llamar como ranchero, intransigente, no es la postura, y va moviéndose las posturas dentro de la jerarquía hasta que finalmente la que encabezaba Pascual Díaz Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores se sientan a negociar en el 29 para llegar al fin del conflicto armado, que no quiere decir al entendimiento, al modus vivendi. El modus vivendi. Y ahora, el modus vivendi es un concepto que no se conoce en el mundo fuera de la academia, ¿no? ¿Qué es el modus vivendi? El modus vivendi es el entendimiento y la colaboración que tuvieron la Iglesia y el Estado. Y hay varios modus vivendi, ¿no? Aquí lo que hay una equivocación es que se cree que a partir de junio del 29, en que se le pone fin a la Guerra Cristera, empieza el modus vivendi en el siglo XX. Y no es verdad, simplemente lo que sucedió fue, se detuvo la guerra, la lucha armada, pero siguió el conflicto, siguió el Estado aplicando los artículos constitucionales. Los gobiernos de los años 30, incluso muy entrado el sexenio de Lázaro Cárdenas, que es del 34 al 40, siguen confiscando templos, siguen persiguiendo a los sacerdotes, siguen poniendo todas las limitaciones que vienen en la Constitución. Entonces no hay modus vivendi, simplemente fue que se detuvo el movimiento armado. Pero el entendimiento viene precisamente a partir de 1937 con Luis María Martínez, que es nombrado nuevo arzobispo de México porque Pascual Díaz Barreto muere un año antes. Y Luis María Martínez viene con el convencimiento y con el apoyo papal y con la decisión de cambiar la estrategia. No más enfrentamientos, estamos desgastados, es momento de reconstruirnos hacia adentro y demostrarle al Estado mexicano que no somos sus enemigos. Eso se conjuga con que Lázaro Cárdenas no puede quitarse a Plutarco Elías Calles de encima, lo tiene que hacer a un lado, lo expulsa del país. Después viene la expropiación petrolera, que necesita el apoyo, y su gobierno, que intentó ser socialista y comunista, no tiene el apoyo de varios sectores, y quien le alza la mano para darle el apoyo es la Iglesia. Y entonces empieza ahí el verdadero modus vivendi, como dicen algunos autores, o el real modus vivendi. Yo en mi tesis de doctoral le puse que era el modus vivendi. Ahí, antes no lo existió. Y ese modus vivendi se puede considerar que pasó por varias etapas, se desarrolló hasta 1992. Sí. Hasta las reformas del 92. Sí. Hasta el 92 que se hacen las reformas con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en un acto también de legitimación, no porque él quisiera esa apertura, sino porque todos sabemos la forma en que llegó al poder y necesitaba legitimarse con algo y buscó esa parte. El modus vivendi del cual lo estudio terminó en el 56, se transforma, se normaliza, porque entiende el Estado y la Iglesia de que ya no hay nada más que luchar. O sea, hubo un estira y afloja en los años 30, en los años 40 se apoyaron durante la Segunda Guerra Mundial, se apoyaron para atacar todas las ideologías que venían del extranjero por la unidad nacional que decía Manuel Ávila Camacho, y lo que venía del extranjero para la Iglesia Católica era el comunismo, era el protestantismo, todo lo que no fuera catolicismo, y entonces lanzaron una cruzada contra el protestantismo que fue apoyada por el Estado. Ese es el modus vivendi. Y cuando el Estado dijo hay que hacer una campaña de alfabetización, la Iglesia apoyó. Ese es el modus vivendi. Entonces, eso se va apoyando, se va realizando en los años 40 y se va desgastando en los años 50, pero con Ruiz Cortines y con la muerte de Luis María Martínez en el 56, dicen, bueno, ya, no hay nada que pelear, cada quien por su lado. Entonces se normaliza el modus vivendi y no se va a mover, incluso ni con acontecimientos como el 68 o el Halconazo, no se va a mover ni durante la Guerra Sucia, se va a mover hasta el 88, con las elecciones presidenciales del 88. Es cuando la Iglesia se da cuenta y dice, bueno, aquí es el momento de lo que hemos luchado desde el 17, reformar la Constitución. Claro. Y se aprovechan de que está en desventaja Carlos Salinas de Gortari. Hay una debilidad en la figura presidencial. Y se reforma la Constitución. Claro. Y empieza otro modus vivendi. Otra etapa del modus vivendi. Exacto. Sí, porque sigue siendo la fuerza hegemónica de las
de las iglesias, pues, ¿no? La Iglesia Católica. No solo por sus fieles, sino por el poder de la jerarquía, ¿no? Así es. Y bueno, pues eso es una probadita de lo que nos puede aportar el compañero Víctor. Y lo otro es, tú eres cuentista también, Víctor. Pues intento, tengo un libro de cuentos que es una recopilación de 8 cuentos que escribí en mi época de estudiante en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, influenciado por la literatura de la onda, por Luis Zapata, por José Agustín, por Parménides García Saldaña, por Armando Ramírez. Entonces me puse a escribir unos cuentos y un gran amigo que también estudió conmigo la preparatoria, él es de Filosofía y Letras, no de Ciencias Políticas, es parte de un consejo editorial de una editorial independiente, Aguas Escondidas, y me dijo, pues hay que rescatar esos cuentos, y los rescatamos y se publicaron. Se llama Semana Santa en la Castañeda y otros cuentos. Ándale. Que sigue con el tema religioso. Sí, sí. El cuento que le da nombre al libro es lo que yo escuchaba en mi casa. Yo crecí en una familia sumamente católica, hoy yo no soy católico, soy cristiano cultural. Solo me interesa como un movimiento social, histórico, político. Pero todo lo que escuchaba yo en casa de cómo se pasaba una Semana Santa está plasmado en ese cuento a raíz de una nota que encontré mientras hacía mis estudios de maestría, de que estaban entubando el agua potable en Mixcoac porque estaba contaminada ya que pasaba por el manicomio de la Castañeda. Entonces yo cuando vi esa nota dije, no, o sea, ahí hay un cuento, ¿no? Ahí hay Claro, algo. ahí hay una historia. Sí, ¿no? Si pasa el agua contaminada por el manicomio de la Castañeda, donde hoy está la preparatoria número 8, que fue también donde estudié, pues de ahí se surgió ese cuento. Pero sí, hago cuentos. Qué interesante. Cuentista. Sí. Y ahora estás profundizando en el cristianismo antiguo. O sea, ese cristianismo cultural tiene su expresión en la investigación académica, en la investigación rigurosa. Cuéntanos un poquito de cómo va eso. Pues sí, fue también a raíz de una materia en el posgrado, una materia que tenía un nombre fantástico, se llamaba Del Jesús histórico al Cristo de las iglesias. Así se llamaba la materia. Entonces yo cuando la vi dije, no, yo tengo que estar ahí, ¿no? Me tengo que apuntar a una materia optativa, una maestra romana además, la doctora Panyota, era la que impartía la clase y me cautivó, entonces empecé a leer como cualquiera. Nunca había leído el Nuevo Testamento, nunca le había puesto interés a las cartas de Pablo y nunca lo había tratado de interpretar desde un punto de vista histórico. Claro. No como una cuestión de fe, sino tratar de rescatar lo que hay de historia ahí. Y pues una cosa llevó a otra. Después de que terminó la materia, tuve la oportunidad durante la pandemia de conocer los cursos que daba la Universidad Hebrea de Jerusalén por línea, y como estábamos confinados, pues tomé varios y empecé a leer. Y en eso estoy tratando de formar cursos porque estoy convencido de que el conocimiento se tiene que compartir. Entonces, de nada sirve que tú adquieras un conocimiento si no lo compartes. Y estoy tratando de llevar el curso, de explicar cómo era el siglo I antes de la era común y cómo era el mundo, claro, de Oriente, a partir de Jesús de Nazaret, ¿no? Al siglo I. Ya después del siglo IV, pues es lo que conocemos hoy, ¿no? Ya una religión institucionalizada, jerarquizada, intransigente. Con un discurso de poder. Sí, con un discurso de poder total. Entonces, eso ya sale de mi interés académico e intelectual. Entonces, estamos tratando de formar estos cursos. Ojalá se pueda dar. Tenemos con el colectivo, y tú lo sabes bien, con el colectivo de estudios críticos en religiones, un podcast donde abordamos todos estos temas. Sí. Y en esta segunda temporada hemos hablado con una investigadora que ha estado en Magdala y que nos ha hablado de María Magdalena, otro personaje fascinante, y estamos tratando de conseguir también a otro investigador que nos va a hablar de Pablo de Tarso,
porque desde mi punto de vista el verdadero creador del cristianismo es Pablo de Tarso. Es el Lenin, ¿no? Sí. Jesús es el Marx y Pablo de Tarso es el Lenin, ¿no? El que construye el partido. Yo creo que Jesús de Nazaret tuvo una gran suerte en su vida y fue que Pablo de Tarso se ocupara de su vida. Sí. Sin Pablo de Tarso, Jesús de Nazaret se hubiera perdido como se perdieron muchos que se creyeron Mesías en esa época. Muchos revolucionarios que se alzaron contra el imperio, ¿no? Pero hubiera pasado desapercibido, desde mi punto de vista, ¿no? Y como siempre hay que aclarar desde la interpretación de las pocas fuentes que existen. Exacto. En torno a eso. Pero solamente entendiendo el contexto social, económico y político de esa época podemos entender el movimiento religioso de Jesús y la acción de Pablo de Tarso y de todos los demás personajes de esa época, ¿no? Por supuesto. Y está muy interesante porque justamente pues es como una tendencia que ya tiene algunas décadas, pero son los movimientos culturales e intelectuales son lentos, ¿no? Entonces pues está Giorgio Agamben, está el mismo Enrique Dussel, Porfirio Miranda, que han hecho una lectura filosófica, crítica del Evangelio y de las cartas de Pablo, pero nos hace falta la visión del historiador, ¿no? La documentación del historiador que nos ayude a tener un contexto y desde una perspectiva, pues eso, crítica, laica, científica, ¿no? Sí. Y que, insisto, son muy pocas porque, por ejemplo, de la existencia de Poncio Pilatos, ahorita me viene a la mente, solo hay una piedra. Exacto. Y que fue encontrada hace 10 años, ¿no? Y es la única prueba histórica de que existió Poncio Pilatos. Y eso es muy importante porque sí nos hace referencia a que existió una persona llamada Jesús de Nazaret que está ahí. Hay una relación. Si no, no podría entenderse. Entonces, resulta muy fascinante también cómo la arqueología en los últimos años ha permitido y ha ayudado a los historiadores y a los teólogos a poder interpretar todo eso. Porque están las muestras o los restos arqueológicos que dan testimonio de que hubo la existencia, como esto de Poncio Pilatos, o por ejemplo, que en Magdala no hay ni un solo testimonio de que sea la misma Magdala de la cual se habla en el Nuevo Testamento. Claro. Y por lo tanto, si no se tiene hoy, en 2022, la certeza de que existió Magdala, mucho menos podemos pensar que existió María Magdalena. Por supuesto. O estaríamos en todo derecho de pensar que no existió. Que es un cuento, un relato, ¿no? Como la mayoría de la historia, ¿no? Así es. Pues ahí está. Él es el compañero Víctor Villanueva, es periodista deportivo, historiador por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctor en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y investigador profundo y meticuloso del cristianismo antiguo y de la relación Estado-Iglesia en el México del siglo XX. Lo seguiremos invitando. Yo les invito a ustedes a que visiten el podcast Yahad del colectivo de estudios críticos de las religiones, que también coordina Víctor, y que escuchen las transmisiones que hay allí porque son muy ricas. Mucho de lo que se ha estado aquí hilvanando pues también se puede visitar allí. Y pues continuaremos esta charla, Víctor, en otras ocasiones. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Molay, cuando sea posible aquí estaremos. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Allá en su casita, píquele a like, comparta el enlace y continúe esta gran discusión, esta gran conversación que en nuestro país se está dando sobre todo. Todo está en cuestionamiento, todo hay que criticarlo, todo hay que transformarlo. Nos vemos luego.